Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Qué alegría poder disfrutar de un día nuevo. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que de su boca salieron esta mañana? Espero que hayan sido gracias, Señor, por este día más de vida que me has regalado. Porque si Dios nos ha dado vida es porque Dios todavía tiene algo precioso que hacer en nuestra vida. Nunca pierda la fe en medio de cualquier circunstancia que lo esté rodeando y que sea adversa a usted. No pierda la fe. Mantenga su fe intacta, porque usted le cree al Señor, entonces Dios también va a recompensar su fe. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. No veas el muro si no ten fe. Hay momentos en la vida donde lo único que vemos es un muro impenetrable, un muro que nos evita poder llegar más allá, que nos evita poder conquistar, que nos evita el poder obtener la bendición que nos ha sido prometida. Y es que en ocasiones nuestra vista nos mostrará nada más las circunstancias adversas, pero lo que nuestra vista ve como adverso, nuestra fe lo tiene que ver posible. Y es que la historia cuenta que cuando el pueblo de Israel comenzó el peregrinaje, Dios también, cuando luego que Moisés muere, Dios también pone como líder del pueblo de Israel a Josué. Josué era un hombre guerrero, pero también era un hombre de oración, de comunión con Dios. Era un hombre que Dios le hablaba también a él, así como en su momento también le hablaba a Moisés. Pero cuando el pueblo de Israel comenzó a conquistar las ciudades que Dios le había mandado a conquistar, se topan con una ciudad que tenía una fama de impenetrable. Una ciudad que tenía unos muros que humanamente hablando eran casi que imposible de superar. Recordémonos que en aquel tiempo tener la ciudad rodeada de muros le daba una gran defensa, y no solo defensa, sino que hacía que sus enemigos tardaran muchísimo tiempo y se desgastaran en la guerra tratando de poder derribar muros, tratando de poder traspasar esos muros. Entonces esta ciudad llamada Jericó tenía unos muros tan fuertes que eran conocidos por todo el mundo, ¿verdad? Eran conocidos por ser los mejores muros hasta ese momento. Sin embargo, ahora Dios quería conquistar Jericó y iba a utilizar a Josué y a todo el pueblo para hacerlo. Pero si delante de ellos tenían un muro impenetrable, un muro que ellos en sus propias capacidades humanas era imposible de poder penetrar, de poder derribar, de poder destruir, ¿cómo entonces iban a conquistar Jericó? Y a veces, ¿saben? Dios nos da promesas, pero nosotros solo vemos muros y decimos, ¿cómo vamos a atravesar esos muros para poder hacer efectiva aquella promesa? Porque Dios había prometido de que les iba a dar toda esa tierra y que ellos iban a conquistar. Sin embargo, a cualquiera le podría parecer que era imposible conquistar Jericó por esa fama que tenía con sus muros, que ellos se orgullecían, ¿verdad?, de los muros que tenían. Sin embargo, para aquello que para nosotros parece casi que imposible de poder hacer, aquello que nosotros vemos imposible de poder derribar, para Dios es posible. No de la manera que tal vez nosotros pensamos que tiene que ser, porque Dios tiene una forma única de actuar. Hay momentos en las que Dios nos da respuestas de unas formas que ni siquiera imaginamos nosotros que iba a ser de esa forma, ¿verdad?
A veces suceden cosas en nuestra vida que ni siquiera esperábamos, ni siquiera imaginábamos que iban a ser de esa manera, pero que Dios lo tenía planeado de esa manera. ¿Y cuál era la forma que Dios iba a utilizar en esta ocasión para darle al pueblo de Israel la victoria sobre la ciudad de Jericó, que tenía unos muros que eran impenetrables? Le voy a invitar a que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Josué, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual. Mire lo que dice versículo 2. Entonces Dios le dijo a Josué, oiga las instrucciones que Dios le da para poder conquistar Jericó. Voy a poner en tus manos a Jericó. Desde el momento que Dios te da una promesa, no te pongas a pensar cómo Dios lo va a hacer. Créele a la promesa del Señor. Voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días. Delante del cofre del pacto irán 7 sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El 7º día todos marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso, ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. Oiga estas instrucciones que Dios le estaba dando a Josué. Quizá para muchos, tal vez hubiese sido unas instrucciones un poco ilógicas, ¿no? Vaya, se lo voy a poner muy fácil. Dios le estaba diciendo a Josué que para poder conquistar Jericó, durante 6 días iban a dar una vuelta alrededor de toda la ciudad. Una vuelta alrededor, afuera de los muros, obviamente. Una vuelta junto con el arca del pacto, los sacerdotes tocando las trompetas y el ejército marchando atrás. Una vuelta cada día durante 6 días. Pero viene Dios y le dice, al 7º día darás 7 vueltas alrededor de la ciudad, y cuando den la última vuelta, los sacerdotes tocarán fuertemente las trompetas y todos tienen que gritar. Entonces yo voy a hacer que los muros caigan. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Josué. Tal vez si nosotros hubiésemos sido Josué, hubiésemos dicho, pero ¿crees que va a funcionar? Porque a nosotros nos cuesta creer las instrucciones de Dios, sobre todo cuando no tienen cierta lógica, ¿no? Porque ¿en qué cabeza podría pensar uno, como humano, que un grito o que una marcha alrededor de una ciudad iba a hacer que unos muros que no podíamos derribar con el armamento que teníamos, sí lo íbamos a poder derribar gritándole? Cualquiera de nosotros hubiera dicho que eso no es imposible, eso no va a pasar, ¿y para qué lo vamos a hacer, no? Porque nosotros todo cuestionamos. Y la fe no cuestiona, la fe cree, la fe obedece, no tiene cuestionamientos. En cambio nosotros todo el tiempo estamos cuestionando, ¿no? Tal vez nosotros le hubiéramos dicho a Dios, pero ¿no tienes mejor otro plan? Algo así como que caiga fuego del cielo y derribe esos muros. ¿No tienes otra cosa? Algo así como, no sé, que permitas que vengan gigantes y que hagan a un lado todos esos muros, o que nos des un armamento tan fuerte que podamos destruir esos muros, sino que nos estás mandando a marchar y que nos estás mandando luego a gritar, y con eso van a caer los muros. Pero si nadie ha podido derribar esos muros, ¿cómo van a caer? Tal vez no hubiésemos cuestionado nosotros, ¿no? Pero los hombres que le creen al Señor son honrados. Son honrados. Su fe es honrada. Es decir, cuando digo que su fe es honrada, es que Dios responde. ¿Qué tal si Josué hubiese dicho, no, mire, Dios me ha dicho que demos vueltas, pero ¿para qué vamos a dar vueltas, no? Mejor preparémonos bien y ataquemos, porque yo creo que eso no va a funcionar. No es lo que Josué creía que podía funcionar. Es lo que Dios le está diciendo que va a hacer. No es lo que nosotros creamos que puede funcionar. Es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, aun cuando lo que Dios nos diga para nosotros parezca ilógico. No mires los muros, solo cree, porque si miramos los muros vamos a comenzar a cuestionar las indicaciones de Dios. Si vemos los muros vamos a comenzar a dudar de que va o no funcionar lo que Dios nos está diciendo. No mires los muros, solamente ten fe. Solamente cree, obedece, haz lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. No necesitas entender lo que va a pasar.
Solo obedece, porque si obedeces vas a ver los resultados que Dios quiere que veas. Así que el pueblo comenzó a marchar, un día cada vez. Durante 6 días dieron una vuelta alrededor de Jericó. Quizá la gente de Jericó decía, ¿qué le pasa a esto, no? Y quizás se burlaban de ellos diciendo, no pueden entrar, jamás van a poder entrar, nadie puede entrar, nadie puede derribar estos muros. Pero al 7º día comenzaron a dar 7 vueltas. Al cabo de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocan las trompetas fuertemente y el pueblo de Israel grita tan fuerte. Y Dios hace que los muros caigan. Los muros cayeron. No fue el grito, no fueron las vueltas, fue la fe de ese pueblo que le creyó a Dios, y Dios, como resultado a esa confianza, a esa fe que tuvieron, hizo que esos muros cayeran. Y es que no tienes que ver los muros, solamente creer, no veas los obstáculos, solamente ten fe, porque Dios honrará tu fe y derribará cualquier muro que obstaculiza que tú puedas conquistar o que tú puedas obtener aquella bendición que Dios te quiere dar. Cuando el pueblo de Israel grita fuerte, Dios hace que los muros caigan, como que eran muros de papel o como que eran muros de arena, ¿no? Y caen los muros. Y Israel va y conquista aquella ciudad que se jactaba o se orgullecía, ¿verdad?, de tener unas murallas, unos muros impenetrables. Ahora esos muros, su orgullo, estaba tirado en el suelo, despedazado. No por el grito y ni por las vueltas, sino por la obediencia de un pueblo que se atrevió a creerle a Dios. Como resultado, vio un milagro sorprendente. Un milagro, porque esto era un milagro de parte de Dios, Dios mostrando su poder. ¿Cuándo nosotros nos vamos a atrever a creerle a Dios? Puede ser que lo que tengamos enfrente no sea en nuestra mente imposible de superar. Quizá el obstáculo que tenemos para alcanzar aquella bendición que anhelamos sea muy grande e impenetrable. Pero Dios no nos manda a nosotros a analizar el obstáculo, sino que a creerle a Él, a confiar en lo que Él puede hacer, no en lo que nosotros. Nosotros es imposible que podamos derribar muros. Nosotros es imposible que podamos hacer que los muros caigan. El único que lo puede hacer es el Señor, y por lo tanto, entonces, si yo sé que el único que lo puede hacer es el Señor, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es su tarea? Creerle a Dios, confiar en Él, obedecerle, seguir sus indicaciones. Y entonces Dios honrará su fe. Dios premiará su obediencia. Y Dios hará milagros frente a nosotros porque decidimos creerle. ¿Por qué no decidimos creerle hoy? Yo no sé cuál sea el problema que usted está enfrentando. No sé cuál es su muro. ¿Cuál es su muro? Su muro posiblemente sea la falta de empleo. Su muro posiblemente sea la posible separación de su matrimonio. Su muro posiblemente sea esa enfermedad que lo está agobiando en este momento. Su muro posiblemente sea esa injusticia que están haciendo con usted. No sé cuál sea el muro. Llámese muro a todo aquello que vemos imposible de poder resolver, o imposible de poder cambiar, o imposible de poder vencer. ¿Cuál es su muro? Pero en medio de ese muro, no vea el muro. Tenga fe en el Señor. Confíe en el Señor. Porque eso que usted ve insuperable, eso que usted ve imposible, para Dios es posible cuando decidimos creerle, cuando decidimos confiar en Él, cuando decidimos tener fe. Tenga fe. No importa el muro que esté frente a usted. Tenga fe, porque la fe en el Señor lo llevará a ver los mejores resultados para su situación. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que nos has regalado. Gracias porque todo el tiempo estás hablando a nuestra vida de una forma directa. Y gracias, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, por enseñarnos que tenemos que creerte, que tenemos que obedecerte, que tenemos que confiar en ti, que tenemos que tener fe, Señor, a pesar de cualquier obstáculo que tengamos enfrente. Dios mío, hoy te pido por todos aquellos que tienen frente a ellos muros gigantescos imposibles de derribar, Señor.
oro por cada una de esas personas para que tú les des la fe suficiente para que ellos puedan creer, para que les des la capacidad, Señor, de poder obedecer tus instrucciones, para que le des, Señor, la capacidad de tener la confianza suficiente acerca de lo que tú puedes hacer en su situación. Hoy oro por cada una de esas personas que está frente a una situación imposible, Señor, para que tú lo puedas hacer posible, para que tú puedas honrar su fe, para que tú puedas mostrarte, Señor, a la vida de muchos que hoy necesitan un milagro en sus vidas. Te pido por aquella persona que está enferma para que en el nombre de Jesús tú la puedas sanar. Te pido por aquel matrimonio que está a punto de separarse para que en el nombre de Jesús tú los puedas unir. Te pido por aquella persona que está pasando por problemas económicos para que en el nombre de Jesús, Señor, tú le puedas proveer. Te pido por aquellos que están clamando por su familia para que se acerque a ti, para que tú puedas escuchar y tocar en sus corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que cada uno que tenga una petición especial delante de ti, esa petición sea respondida en base a la fe de cada uno, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo para creer en lo que tú puedes hacer y honra, Señor. Honra la fe de aquellos que te creen. Gracias te doy en esta hora. Y todo, Señor, te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando nos atrevemos a creerle al Señor, no a cuestionar, no a preguntar, simplemente a obedecer lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer, porque la obediencia es sinónimo de fe, entonces vamos a ver resultados milagrosos en nuestra vida. Créale al Señor. No vea los muros. Tenga fe. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga la vida de los suyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.